Hola maestros, vamos a hablar sobre la enseñanza integrada o segregada de las habilidades lingüísticas. De entrada, como profesores creo que sabemos que por diversas razones la enseñanza estructural, que es la gramatical tradicional del inglés, tiende a enseñar las cuatro habilidades o destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir por separado, y los materiales y actividades que se diseñan usualmente se enfocan en una habilidad en particular mientras se ignoran las demás. Creo que independientemente de lo que creamos, considero que esto se enfoca en una habilidad en particular, porque hay un enfoque separado en las habilidades individuales. ¿Por qué lo digo esto? Porque si bien es llevado, puede jugar un rol muy útil en el aceleramiento del aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes. Sin embargo, si vemos que este enfoque integrado de enseñanza de idioma coincide con la forma en que nos comunicamos en la vida real y que la integración de las habilidades lingüísticas puede traer una gran cantidad de beneficios para la enseñanza del inglés, maestros, bien vale la pena experimentarlo en las clases comunicativas a pesar de las altas exigencias que ello demanda de los profesores. Los profesores que impartimos cursos de inglés como lengua extranjera, claro que podemos desarrollar las capacidades de los estudiantes en la lengua a través de la aplicación de un enfoque integrador para el desarrollo de habilidades comunicativas en el aula, en el que las cuatro habilidades en adquisición de conocimientos en un idioma extranjero puede ser enseñada de manera coherente y practicada en conjunto, dando relevancia necesaria a una sobre la otra cuando la ocasión así lo amerita. Una imagen se puede utilizar para ilustrar la enseñanza del inglés como segunda lengua o lengua extranjera. Es la de un tapete. Imaginemos, profesores. El tapete se teje a partir de muchos hilos, tales como las características del profesor, el estudiante, el escenario o un contexto de los idiomas relevantes. Pero para que el telar de la instrucción pueda producir un tapiz grande, fuerte, hermoso y colorido, todos esos filamentos deben de estar entrelazados de forma positiva. Por ejemplo, el estilo de enseñanza del profesor debe de abordar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. El alumno debe de estar motivado y el escenario o contexto debe proporcionar recursos y valores que apoyan la enseñanza de la lengua. Sin embargo, si estos hilos no se tejen con eficacia, es probable que el telar de la instrucción produzca algo pequeño, débil, desigual, pálido, nada parecido a un tapete. Esta analogía que estamos utilizando, además de los cuatro hilos mencionados, el profesor, el estudiante, el contexto y los idiomas relevantes, otros hilos importantes componen el tapete. En un sentido práctico, estos hilos, uno de los más importantes, se compone de ya las habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir. Este hilo también incluye habilidades asociadas o relacionadas como el conocimiento de vocabulario, la ortografía, la pronunciación, la síntesis, el significado y uso de la lengua. La comunicación óptima es inglés como segunda lengua o como lengua extranjera. ¿Cuándo se logra? Cuando se entrelazan las habilidades durante la instrucción, y esto se conoce como el enfoque de habilidades integradas o instrucción de habilidades integradas. Cuando no ocurre este tejido al que estamos asimilando al tapete, el hilo consistente simplemente de habilidades distintas segregadas ni se tocan, ni se apoyan, ni interactúan entre sí. Esto a veces se conoce como el enfoque de habilidad segregada. Otro modo de instrucción que les podría yo comentar es el del enfoque basado en la lengua. ¿Por qué? Porque la propia lengua es el foco de la instrucción. En este enfoque, el énfasis no está en el aprendizaje para la comunicación auténtica. Si examinamos la instrucción de habilidad segregada para la comunicación, podemos ver las ventajas de integrar habilidades y movernos hacia el mejoramiento de la enseñanza para el beneficio de quienes desean hablar inglés. En el enfoque segregado de la enseñanza de idiomas, el dominio de habilidades lingüísticas específicas tales como leer y hablar es visto como la clave del éxito en el aprendizaje de una lengua. Y típicamente el aprendizaje de la lengua se da de manera separada del aprendizaje del contenido. Esto, maestros, es completamente contradictorio con la manera integrada en que la gente normalmente utiliza las habilidades lingüísticas para comunicarse y no va en la misma dirección
hacia donde se han estado moviendo todos quienes somos expertos en la enseñanza del inglés ya en estos últimos años. La segregación de habilidades o destrezas se refleja en programas de inglés como segunda lengua o como lengua extranjera, tradicionales de un corte estructural que ofrecen clases que se concentran en el conocimiento segregado de la lengua con el fin de lograr la competencia lingüística. Quizás esas clases se ofrecen porque los profesores y los administradores de programas creen que logísticamente es más fácil presentar cursos de cómo escribir divorciados del hablar o cursos en comprensión oral aislados de la lectura. Es posible que se crean que es educacionalmente imposible concentrarse en más de una habilidad a la vez. La enseñanza segregada de las habilidades lingüísticas se centra en nosotros los docentes más que en los alumnos y esta enfatiza el logro de la competencia lingüística más que el de la competencia comunicativa, lo que creo representa una contradicción del propósito principal de aprender una lengua que es la comunicación. La instrucción en este tipo de enfoque de enseñanza de las destrezas lingüísticas tiende a estar orientada a una habilidad específica, a la vez enfatizando la adquisición de habilidades y subhabilidades jerárquicamente dispuestas con un docente que actúa como la autoridad central. Los estudiantes en muchas de las actividades de clases son mayormente participantes pasivos que deben hacer solo lo que el docente indique y deben de hacerlo con el mayor grado de corrección posible y con limitadas oportunidades de utilizar el idioma en estudios con flexibilidad o creatividad. Este tipo de programa se enfoca y se alienta a los estudiantes a identificar un gran número de palabras, modismos, estructuras gramaticales individuales para mejorar su competencia lingüística en lugar de utilizar el lenguaje para propósitos comunicativos reales. Este conocimiento, por así llamarlo, tradicional de enseñanza, obviamente disminuye la motivación de los estudiantes y el interés en aprender inglés. Por fortuna, en muchos casos en los que se habla de un curso de enseñanza del inglés o enseñanza del inglés como lengua extranjera, cuando hablamos del tema, del modelo de habilidad segregada, la segregación de la habilidad, claro que solo puede ser parcial o incluso ilusoria. Si el instructivo y propiamente el instructor es creativo, un curso al que se le ha dado un título exclusivo con el nombre de una habilidad lingüística específica, en realidad es posible que involucre múltiples habilidades integradas. Por ejemplo, en inglés, en un curso de lectura intermedia del inglés, nosotros como profesores podemos dar todas las instrucciones de forma oral y de esa manera los estudiantes tendrían que usar sus habilidades de comprensión oral, el listening, para poder entender la asignación que se les ha dado. También es posible que en tal tipo de curso los estudiantes discutan las lecturas y por lo tanto para ello tenga que emplear sus habilidades de comprensión y expresión oral, así como otras habilidades asociadas, tales como la pronunciación, la síntesis y el uso social. Los estudiantes también podrían tener que resumir o analizar las lecturas de manera escrita, lo cual activaría sus habilidades de la escritura. Podríamos decir entonces que en realidad algunos cursos con el nombre de una habilidad lingüística específica en verdad reflejan un enfoque de habilidades integradas. Este mismo tipo de situación se da con los libros de texto en el área del inglés como segunda lengua o el inglés como lengua extranjera. Una serie en particular podría poner de relieve ciertas actividades en un libro en otro, pero todas las habilidades de la lengua, sin embargo, podrían estar presentes en todas las tareas de cada libro que compone la serie. De esta manera, podríamos tener estudiantes con el beneficio de practicar todas las habilidades de la lengua de forma integrada, natural, comunicativa, incluso si una habilidad particular es el objetivo principal de uno de los volúmenes de esta serie de libros. Maestros, siempre he considerado que para convertirnos y para que convirtamos a nuestros alumnos en usuarios competentes del idioma inglés, nuestros estudiantes necesitan desarrollar habilidades receptivas y productivas en el discurso hablado, pero también en el escrito. Hay una propuesta integrada y comunicativa de enseñanza de idiomas en general y en particular del inglés para fines específicos que pone gran énfasis en la integración de las 4 habilidades lingüísticas.
La integración de las habilidades lingüísticas en el aula de idioma, ya sea de manera presencial o virtual, se trata del desarrollo de una serie de actividades o tareas que utilizan cualquier combinación de las cuatro habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir, en una secuencia continua y relacionada. Cuando exponemos a nuestros estudiantes a dichas habilidades de manera integrada, les estamos posibilitando la fluidez en el desarrollo de este programa de aprendizaje, dado que las tareas están estrechamente relacionadas entre sí y se llevan a cabo en diferentes y variados contextos y formas donde se puede reciclar y revisar el lenguaje que ha sido enseñado alusivamente. A ver, ya para cerrar esta clase, como profesores de inglés podemos argumentar que la integración de las cuatro habilidades disminuye la importancia de las reglas de escuchar, hablar, leer y escribir, que obviamente son exclusivas en cada habilidad separada. Pero este argumento, déjenme decirles que raramente puede sostenerse cuando como profesores tenemos ese cuidadoso escrutinio de los cursos de habilidades integradas y en todo caso la riqueza añadida de estos últimos, es decir, de los cursos de habilidades lingüísticas integradas, da a nuestros estudiantes una mayor motivación que se convierte en una mejor retención de los principios efectivos sobre hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos, en lugar de verse obligados a andar paso a paso o a paso lento o a lo largo de un curso que se va a limitar a un solo modo de actuación, los estudiantes o nuestros alumnos les estamos dando la oportunidad de diversificar sus esfuerzos en tareas más significativas. Esta integración, creo que por supuesto, puede seguir utilizando un enfoque fuerte y basado en principios para lo que concierne a características separadas y únicas de cada habilidad. Si queremos resumir la esencia de la enseñanza del inglés integrada en las habilidades lingüísticas y de sus principales beneficios, tenemos que hablar sobre, incluso desde el 2014, la obra de Brown, y es la sexta edición, y la obra se llama Principles of Language Learning and Teaching, que maestros, por supuesto, se las recomiendo para ser cada día mejores profesores de inglés. Hasta luego.